Los acuerdos de paz firme y duradera llegarán mañana a su 20º aniversario. Luego de estas 2 décadas, ¿cuáles son las luces y las sombras de estos acuerdos? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFPaz20. A continuación, un recuento de estos acuerdos. 12 son los acuerdos de paz. El primero se dio en julio de 1991 en Querétaro, México, y el último fue el 29 de diciembre de 1996 con la firma de la paz firme y duradera. Esto permitió la creación de varias instituciones con el objetivo de responder a las necesidades de los guatemaltecos, entre ellos para la población indígena según el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. La integración del Consejo, que es más de organizaciones políticas y de instituciones del Estado, los pueblos indígenas solo tenían un voto y eso era lo que con eso no se podía avanzar por más de que se tuviera buenas propuestas. En reiteradas veces no había quórum en el Consejo Nacional para el cumplimiento de los acuerdos de paz y la reunión de los asistentes no tenía validez. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo surge por los acuerdos de paz y ahora tiene 14 años de trabajo en la promoción y defensa de los pueblos indígenas. Vemos muy poco visible en cuanto al trabajo que realiza, en cuanto al trabajo, la incidencia que se hace desde los diferentes ámbitos, tanto en lo económico, lo social, lo político, lo jurídico, ¿verdad? De que la institución pues cuenta con 4 componentes, que es el componente legal, el componente institucional, el componente de formación y el componente económico. Para el aniversario, en el Parque Central, varias organizaciones de gobierno y sociedad civil lo celebrarán con un concierto. Otro grupo realizará un foro en la Plaza Mujeres del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y durante todo el 2016 el Comité Amigos de Noruega realizaron diferentes actividades por los 20 años de la paz en Guatemala. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de miércoles, estamos en esta edición especial, miércoles 28, mañana se cumplirán 20 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué nos ha dejado esta firma? ¿Cómo han avanzado estos acuerdos? ¿Qué ha quedado solo en la tinta y no se llevó a la realidad? De eso vamos a hablar esta noche en la etiqueta SF Paz 20. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos en la antesala de este aniversario importante, 2 décadas de la firma de la paz, y algunos dirán, ¿realmente el documento cobró vida? ¿En qué punto esto se detuvo, este proceso se detuvo? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué queda pendiente? ¿Fue la consulta del 99 un retroceso, un freno para el cumplimiento de estos acuerdos? De eso vamos a hablar. Philip. Bueno, yo quisiera señalar tal vez algunos hitos de por qué creo que hoy cuando hablamos de los acuerdos de paz parece algo tan lejano y hay como interpretaciones tan polarizantes al respecto. Yo creo que cuando se firman los acuerdos de paz en el 96, pues sí existía una especie de conciencia generalizada que era una especie de pacto de nación que básicamente buscaba poner fin a la herida del conflicto armado y esbozar una hoja de ruta hacia futuro. Y creo que el gobierno del presidente Álvaro Arzú en ese entonces, pues se encargó un poco de operativizar durante los primeros 2 años los acuerdos de paz. En ese momento creo que eran sectores muy concretos los que cuestionaban los acuerdos de paz y los cuestionaban particularmente por la legitimidad. Había quienes decían qué tan legítimo es un acuerdo suscrito por una facción guerrillera que operaba al margen de la ley, pero digamos que era una relativa minoría. Cuando pasamos a una segunda fase, que es el periodo o el momento de la reforma constitucional, creo que esa es la gran derrota política de los acuerdos de paz. Porque los acuerdos que se iban a convertir en una reforma constitucional fracasan. Entonces se quedan como en el aire. Entonces ahí ya son más sectores los que ya no veían los acuerdos de paz como una hoja de ruta tan concreta y tan establecida. Porque ya popularmente se había perdido era como el referéndum. que como el mensaje era, la población rechazó las reformas constitucionales de la paz. Lo que pasa es que es más complejo que eso, porque ahí hubo cambios, adiciones, pero el mensaje político que quedó fue ese. Tercero, durante el gobierno del FRG de Alfonso Portillo, pues se generó la sensación que hubo un retroceso de la agenda de la paz.
Pese a que el presidente en ese entonces, Alfonso Portillo, dijo que iban a hacer compromisos de Estado. Pero al final del día, si empezamos a revisar acción por acción, parecía que el FRG dejó en suspenso mucho de él. Y después del FRG, pareciera que hubo una especie de cambio de página generacional. Porque el FRG para acá, o de la Gana para acá, los acuerdos de paz han sido como un momento bonito de la historia. Ya no le dicen mucho a la población. Pero incluso las generaciones de políticos, de mandos medios de la administración pública, de miembros de sociedad civil, ven los acuerdos de paz como ya algo pues que se quedó ahí. Ese pulso político que se perdió en el 99, ¿fue el momento más crítico de los acuerdos de paz? ¿O es ahora que, como dice Philip, que no dicen mucho, que se está queriendo retomar algunos puntos de los acuerdos de paz? ¿Qué se puede hacer para revivir el espíritu de estos acuerdos? ¿Vale la pena hacerlo? El objetivo principal de los acuerdos de paz era uno, y era terminar la guerra, y lo cumplieron. Partamos de esa premisa. Claro, terminar con eso era ya un punto. Sí. Nosotros nos fuimos importante por un modelo de aprobación de acuerdos de paz largo, tedioso, que precisamente termina matando los mismos acuerdos. Cuando uno estudia, por ejemplo, los acuerdos aún de la Moncloa, o Irlanda, o El Salvador, cuando estudias las diferentes formas de acuerdos, por ejemplo, vas en un sentido en el que las partes llegan a acuerdos y dicen, vamos a discutir estos 8 temas, y empiezan los 8 temas, y como se vayan aprobando los temas, se van agotando en el camino, los 8 al mismo tiempo, en paralelo. El caso de Irlanda. Y caso de El Salvador es, ¿saben qué? Hagamos un acuerdo, terminemos la guerra y después, ya en paz, empezamos a discutir crecimiento económico, tierra, reforma educativa, reforma de salud, reforma fiscal, todos los otros temas que han... Nosotros nos fuimos por un modelo tedioso, y esto viene desde los diálogos que estuvieron desde Querétaro, ¿verdad? Desde Esquipulas, de hecho, y los diálogos secretos que hubo entre la guerrilla y el ejército, entre la guerrilla y los gobiernos, desde tiempos de Cerezo, desde tiempos de Jorge Carpio Nicol. Como se planteó el referéndum entonces, fue una buena jugada. Es que ya veníamos agotados de ese modelo. Nosotros son 12 documentos. Aprobamos uno y llegamos a un acuerdo de uno, entonces pasamos a 2. Solo aprobando 2, podemos pasar a 3. Y solo aprobando 3, podemos pasar a 4. Y así. Entonces, llega un tiempo en el que agota, y además, entre acuerdo y acuerdo, hubo tiempos de silencio, hubo tiempos de secuestros. En todo ese tiempo, la guerrilla utilizó la guerra como forma para poder torcerle el brazo a gobierno y ejército para sentarlos en la mesa de negociación. Entonces, cuando llegamos al 11, 12, los 12, ya, y en realidad ya había pasado mucho tiempo y fueron perdiendo vigencia. Por ejemplo, el acuerdo 3 y 4, el establecimiento de Minúa, el de la Comisión de la Paz, ¿verdad? Son todavía muy antes al 5, que es el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Y tuve la oportunidad de estar en las discusiones de ese acuerdo. Y ahí el gran debate era tierra. Y se llegó a la conclusión que tierra no se iba a tocar en el 5, en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, porque causaba una polarización enorme. Por eso es que se lanzó el tema, las partes acordaron lanzar el tema al acuerdo 6, que es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Entonces, pero los tiempos que van pasando son tantos. Cuando llegamos al referéndum de 99, sucede algo muy interesante. Los acuerdos de paz tienen 13 reformas constitucionales. Y chapines, ¿verdad? Mire, ya que vamos a hacer referéndum, metamos esto, y metamos aquello, y metamos lo otro, y metamos aquí. Terminamos en 47 reformas, 50 al final, 3 transicionales, y con 4 papeletas, una verde, una azul, una rosada. Terminamos con todo eso, y ganó el no. La participación fue bien baja. Un referéndum que marcaba una muy baja y ahí es donde empieza a perderse también el impulso de los acuerdos. Además, como lo demostró en su momento Ninés Montenegro, un estudio que hizo ella, empezando la carrera política, pues para poder cumplir con los acuerdos de paz necesitábamos inicialmente arriba de $200 mil millones. Y hay mucha promesa en ese tiempo de la paz, ¿verdad? Que no sé qué cooperación internacional iba tanto, que no sé qué país iba tanto. Al final no dieron pero ni 5% de lo que hacemos prometieron. una Luego, solo un último dato. Yo creo que también en los últimos años se ha generado una concepción errónea de que la paz es patrimonio de un sector muy concreto, cuando eso no es así. La paz era una hoja de ruta de nación, y creer que la paz es de un sector o de una visión ideológica
Creo que eso terminó de matarla. Pero la paz sí fue cooptada por la izquierda. Y no tenemos totalmente. que hacerlo claro. Totalmente. Pero es que justamente que haya ocurrido eso, que la paz se haya entendido como un proyecto de izquierda, la terminó de matar. Porque la paz, en cualquier país donde haya funcionado, se debe de entender como un proyecto de nación. ¿Qué falló? El caso de Colombia. Y eso es lo que falló? Mira, ¿por qué Colombia vota no? ¿Qué falló en ese proyecto? Bueno, y encontraron una ruta alterna que veremos cómo les va en ese sentido. Que ya se descubrió que tiene trampa. ¿Qué falló en ese pacto de nación? Vamos a seguir discutiendo, ya lo sabe la etiqueta SF Paz 20. Regresamos a Sin Filtro, continuamos con la discusión. SF Paz 20, la firma de la paz, llegará mañana a sus 20 años. Este momento histórico, ¿qué significó para Guatemala? Y sobre todo, ¿por qué fue tan difícil la implementación? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el reto? ¿Por qué no se concluyó o se realizó un pacto de nación con los acuerdos de paz? Y pareciera que es un tema que muchos dejan en el olvido, engavetado. Philip. Vean, lo que pasa es que los pactos de nación que han sido exitosos a nivel mundial, y ahí obviamente el caso paradigmático es el caso del Pacto de la Moncloa en España, aunque no necesariamente es un acuerdo de paz. Pero vienen saliendo de una un horrible conflicto, guerra civil, ¿eh? Lo que pasa es que, hay quienes dirían que la dictadura de Franco es como el final de la guerra civil y que eso era más un acuerdo de cómo reencauzar el sistema. O sea, no es un acuerdo per se de que yo terminé la guerra ayer. No, sí, es cierto, pero lo que te demuestra es que los pueblos llega a un punto que nos cansamos de la guerra, ¿o no? Nos cansamos de la guerra. Y pasamos al tema y de los pasamos acuerdos. Entonces a discutir esto. Pero no podemos, y ese ha sido mi punto en términos de los acuerdos de paz por 20 años, yo lo he escrito, es que este proceso se debilitó en el momento que la guerrilla entra a negociar o se le permite negociar, pero con las armas en la mesa. Así no se discute. Así pierde legitimidad el acuerdo. Y visto desde el punto de vista de Naciones Unidas, condonado por Naciones Unidas, aprobado por Naciones Unidas. Cuidado, porque ahí fue donde se debilitó este proceso, que en todo caso podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero había terminado con algo, que era la guerra. Entonces la continuación de la guerra, como dicen los mismos guerrilleros ahora, por medios políticos, pero lo hicieron con armas en el proceso de paz, hay que tener cuidado. Pero la Moncloa o Chile, por ejemplo, ¿verdad? La transición chilena es un buen ejemplo. Tienen que ser acuerdos con presencia multisectorial. 1 y 2, con objetivos de nación muy claros, muy precisos y pocos. ¿Qué quiere decir un acuerdo multisectorial? Cuando se establece un pacto de nación, si hay una legitimidad multisectorial, esto implica que hay un consenso de que sin importar qué tipo de partido de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, llegue al poder, esa hoja de ruta se va a seguir implementando. Eso pasó en España, después de los pactos de la Moncloa a finales de los 70, y vemos que los pactos de la Moncloa se mantuvieron vigentes hasta entrado a los 90, casi el 2000. En Chile, después de la transición de la dictadura de Pinochet a la democracia, hay también un cumplimiento de una hoja de ruta que la cumple tanto la izquierda como los partidos demócrata cristiano de derecha. Es decir, había una hoja crítica, que es decir, vamos a hacer tales reformas, vamos a empujar tales objetivos, vamos a enfocarnos en tales temas. Aquí no, aquí los acuerdos de paz poco a poco se fueron quedando cojos, por lo que hablamos en el primer segmento. Y luego, lo que creo yo que termina a generar todo el escozor a la hora de discutir de los acuerdos de paz, tiene que ver con el modelo de reconciliación y justicia transicional. Que, recetas sencillas en el mundo no hay. O sea, el modelo siempre es un tema que genera espinoso. Ocurrió. Va a ser tensión. En la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Ruanda, los Balcanes, Argentina, en todos los casos en donde ha habido conflictos con graves violaciones a los derechos humanos, plantear el modelo de cómo reparamos, cómo generamos justicia y cómo nos reconciliamos, es una discusión complicada. Aquí en Guatemala, digamos que con la ley de reconciliación del 97, se sobreentendió, porque eso no está escrito en ningún lado, se sobreentendió que el modelo iba a ser algo así como el sudafricano, que era borrón y cuenta nueva. Entonces, durante los primeros 10 años, ese formato implicó que no hubo persecuciones judiciales contra acusados de violaciones a los derechos humanos.
Pero ese modelo también implica que no hay reparación para las víctimas. A partir de más o menos 2005, 2007, pero particularmente a partir del 2010, vemos que el modelo se invierte. Y ahora el modelo es no. Hay que llevar ante la justicia a los señalados por violaciones a los derechos humanos. Entonces se genera una nueva dinámica de polarización. ¿Por qué? Porque se satisface o se trata de resarcir a las víctimas, no solo en ámbito de justicia, pero también al mismo tiempo se genera esa sensación de decir ¿por qué está reabriendo heridas del pasado? Entonces, ¿qué ha ocurrido? El modelo, entre comillas, del borrón y cuenta nueva, como lo digo, se sobreentendió porque no está escrito en ningún lado. Y recientemente el modelo de la persecución judicial no han alcanzado el objetivo ulterior, que es la reconciliación. Y ojo, es que ese creo yo que es el tema pendiente más marcado de los acuerdos de paz, que es cómo nos pacificamos entre los guatemaltecos. ¿Cómo se puede aplicar un modelo de justicia transicional que no rompa con eso, quiero Estuardo? seguir con la idea de la reconciliación, porque la reconciliación inicialmente nos cuesta 3.000 millones. Ojo, que aparte de eso, tenemos todavía un impuesto que le cambiaron de nombre, pero originalmente era el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz, el YETAP. Ahora se llama ISO, solo le cambiaron de nombre. Sí, el de solidaridad es ahora, ¿no? Sí, el de solidaridad. Entonces, ahí tenemos nosotros todavía, tenemos consecuencias que tenemos que pagar, pero vemos que el resarcimiento, la reconciliación pasa por un camino, según quienes diseñaron esto, por el resarcimiento, pero el resarcimiento es para ciertas víctimas. Yo, por ejemplo, perdí muchos familiares durante el conflicto armado. Por supuesto que jamás vamos a ir a pedir un centavo de nada, porque la familia así lo ha decidido. Y sería vergüenza ir a pedir un centavo en nombre de nuestra gente que murió durante el conflicto. No lo vamos a hacer. Pero aquellos que están ahí atrás de esto, lo que estamos descubriendo estos días, que la Comisión Nacional de Reconciliación es un nido de corruptos, es un nido de ratas, es un nido de víboras. Se burocratizó y se volvió otra fuente de robo. Ahí tiene que entrar el MP y la CICIG. Vamos a la segunda pausa. Hablaremos en el próximo segmento de reconciliación ese punto y también del CENAP. ¿Qué ocurre con el CENAP? ¿Qué está haciendo el CENAP en estos momentos? Volvemos, ya sabe, la etiqueta SF Paz 20. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de los acuerdos de paz, la etiqueta SF Paz 20. Antes del corte hablábamos un poco del tema de la reconciliación, el tema también del CENAP, ¿qué está haciendo esta institución? ¿Se ha burocratizado? ¿Cómo está verificando el cumplimiento de los acuerdos de paz? En el tema de la reconciliación, siempre hay una discusión, ¿no? ¿Cuál es la vía de la reconciliación, la vía más, pues digamos, recomendable para transitar en este camino? Reconciliación se tiene que, siempre choca con el tema de justicia. ¿Puede haber un momento en donde justicia y reconciliación puedan ir de la mano o siempre va a generar este tipo de polarización que hemos visto en nuestra sociedad? Es que ahí es donde viene la necesidad de un pacto de nación sobre ese tema concreto. Porque digamos ese tema quedó en el aire. Vean, aquí en el mundo hay casos de casos. Por ejemplo, el caso sudafricano es el caso paradigmático del borrón y cuenta nueva. En el caso sudafricano quedó establecido que quienes hayan cometido actos de violaciones a los derechos humanos, que públicamente salieran, reconocieran su responsabilidad y pidieran perdón, pues había una amnistía para ellos. Pero que si se encontraba que alguien cometió una violación a los derechos humanos y no pidió perdón y no lo hizo activamente, pues la justicia lo perseguía. Ese modelo en mayor medida ha resultado exitoso para encontrar la ruta de la reconciliación, porque por un lado permitió pues satisfacer en parte la demanda de las víctimas de justicia y por otro lado abrió una ruta de decir, bueno, caminemos hacia adelante. Como un acto de contrición colectiva, ¿no? Pero la clave ahí es que los sudafricanos estaban de acuerdo que esa era la ruta. Y lo dejaron por escrito, porque eso el sobreentiende. Luego, el caso de la Alemania nazi o en general de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos agregar ahí también el de Ruanda. Que ahí hay violaciones a los derechos humanos y un poco por influencia de los ganadores de la guerra o de influencia internacional se dice, no, aquí juzgamos a todos y los tratamos como parias, a todos los acusados de violaciones a los derechos humanos. Y la sociedad alemana y ahora la sociedad de Ruanda sencillamente aceptan que es un momento amargo de su historia. Y sencillamente dicen, sí, y qué bueno que los juzgaron y es un momento de la historia que lo quiero olvidar. Pero hubo un consenso social
que esa era la Lo que ruta. aquí falta es ese consenso de cómo vamos a definir ese lo que periodo de pasa la es que historia. cuando uno, por eso lo digo, durante los primeros 10 años se sobreentendió borrón y cuenta nueva, pero no está descrito en ningún lado. Y obviamente las víctimas eran las que no estaban satisfechas con el modelo. Hoy que es justicia, o llevar ante los tribunales de justicia, pues hoy las víctimas se sienten en parte un tanto más satisfechas, pero pues, hay un sector que se siente perseguido, que es el sector del Ejército de Guatemala, o de los exoficiales que participaron en la guerra. Entonces, hoy lo que pasa es que como país hemos sido incapaces de decir, bueno, pues mucha, ¿cuál es el mejor modelo que permite, uno, satisfacer las demandas de justicia de las víctimas, dos, no quebrantar la sociedad, tres, generar reconciliación? Esa discusión en mi vida la he visto yo aquí en Guatemala. ¿Se va a dar? No, porque el modelo de la guerrilla fue muy claro. La guerrilla lo que hizo durante los acuerdos de paz es definir los acuerdos de paz como una continuación de la guerra por medios políticos. Bueno, los pero entonces, acuerdos de paz... ¿Para qué la firmó el ejército entonces? Si sabían que ese era el... Por la el presión punto. internacional. Okay. Por la presión internacional y porque yo creo que se viene una presión para terminar la guerra. Pero además, aquí la reconciliación tiene el signo de dólares. No digo ni de quetzales, de dólares. Y el incentivo es bien perverso, entonces, para la gente que anda atrás de la reconciliación. Los que están, por ejemplo, acusando a militares en este caso y a otros, siempre esas acusaciones van pegadas con 5 millones, 10 millones, 15 millones. Y entonces, ahí hay un incentivo perverso. Lo que no tenía Sudáfrica era precisamente esas cantidades de dinero. Lo que no tenía ni Alemania ni Ruanda eran resarcimientos de esas cantidades de dinero. Yo me pregunto, eso no lo tenían en esos casos. Nosotros sí ¿por lo qué se tenemos. dejaron esas ventanas que hoy por hoy nos enfrentan como sociedad? Es que yo creo que de los bandos que negociaron la suscripción de los acuerdos de paz, el tema de la justicia transicional, ni lo quisieron abordar porque sabían que era un tema espinoso y en donde naturalmente no iba a haber acuerdos. Segundo, yo sí creo que ambos, en ese momento, tanto la guerrilla como el ejército, por eso les digo que asumieron que así era. Yo creo que los dos sectores pensaban o consideraban que si iba a haber consecuencias judiciales de sus actos, ni se hubieran sentado a la mesa. Entonces, por eso creo que en el espíritu del tiempo, de la época, el tema de la justicia transicional no estaba en la agenda, porque primero los actores centrales de la discusión decían, si lo ponemos aquí me van a clavar. Y segundo, los actores de la mesa sobreentendieron que no, pues aquí hagamos de la vista gorda. Lo que sí quedó es en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos era el establecimiento de una comisión de la verdad, que lo que buscaba era investigar. Pero digamos que también se dejó el cabo suelto, decir, bueno, ¿qué va a pasar con esa investigación? ¿Se va a judicializar? ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar como un tema de perdón y olvido? Pues ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando 10 años después los factores de poder, las correlaciones cambian y empieza a generarse, pues ahí es una persecución judicial, pues resultó que se trastocó, o mejor dicho, que el haber dejado vacío el tema de la justicia transicional se convirtió como que en el gran punto de fractura de toda la concepción post-paz. ¿Cómo podemos revitalizar esos acuerdos? Mira, yo creo que es muy difícil, o mejor dicho, yo creo que no se puede, por una razón sencilla. Fueron diseñados para una nación y para un conflicto armado que ya no tenemos, nuestros conflictos son diferentes ahora. Digamos, y seguimos el igualmente pantalón, enfrentados, sí, tal vez no pero con las por otras armas. razones. Ajá, pero igual Con enemigos dispersos. La guerra ya se fue de guerra convencional a guerra no convencional. Tenés maras, narcotráfico, tenés otros enemigos y con ahora. Un caldo de cultivo como la desigualdad que va a exacerbar estos fenómenos. Y luego esas causas que tenemos ahora de guerra, lo que han hecho es ver que esos acuerdos de paz son insuficientes. Además, los acuerdos de paz consideraban, por ejemplo, comisiones paritarias, consideraban comisiones paralelas. Hay unas aberraciones en los acuerdos de paz que uno dice de dónde surgió esto. Por ejemplo, en el acuerdo indígena hay una consideración a que el violador de una mujer indígena tiene que ser doblemente castigado, con lo cual le pega la dignidad de la mujer no indígena, la mujer ladina, pues quiere decir que vale menos la mujer ladina. Hay un montón de cosas bien complicadas en los acuerdos de paz que habría que ver. Pero sobre todo hubo un referéndum y él no ganó. Políticos son políticos. Aquí en Colombia se chanflearon una cosa y se fueron por una sustitución del referéndum que se llama ley marco de los acuerdos de paz. No que sean ley,
pero parámetros entre los cuales se puede y no se puede aplicar. Y ahí es donde resurge otra vez el tema del resarcimiento y el tema de la justicia transicional y el tema de toda la gente que está en ese proceso. Creo que en el tema del referéndum, aquí lo hemos discutido y creo que es una materia de discusión sobre qué tan representativo es un referéndum y sobre todo si tienen que decidir en ¿cuántos eran? Más de 40 temas. Esto 50. confunde a la población. ¿Cuál es la mejor forma de validar esos El acuerdos? referéndum es sobre una pregunta, no es sobre tantas preguntas, Bueno, los colombianos se quejaban de que, todo se había englobado en una error de pregunta. los políticos. Entonces aquí vemos la otra parte de los acuerdos de paz, que los políticos de ninguna manera hicieron propios los acuerdos de paz, ni los entendieron. Muchos que he hablado 20 años después ni los han leído. Solo es algo anecdótico para ellos. Exactamente, para ellos La fue firma de la paz. una oportunidad de foto, una oportunidad de estar, pero no los han leído. Bueno, llegamos al final de esta media hora. Mañana vamos a continuar con este análisis de los acuerdos de paz, un tema muy interesante que debemos de revisar, debemos de hacer una pausa para reflexionar sobre ese momento histórico para Guatemala. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.